Buenos días nuevamente a todos. Nuevamente les doy la bienvenida. Me da un gusto y un placer verles en este lugar, y a todos los que están conectados también les doy la bienvenida. Y vamos a iniciar. Estamos viendo ahorita el libro de Apocalipsis, estamos viendo las iglesias que marca aquí en el libro de Apocalipsis, donde nos empieza a marcar, nos empieza a hablar sobre la condición en la cual se encuentra la iglesia y ciertamente en la condición en cual se encuentra la humanidad, y muchas de las veces la advertencia de Dios para con cada uno de nosotros. Y ciertamente la siguiente iglesia que vamos a ver es la iglesia de Pérgamo. Ya vimos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, y donde Dios nos empieza a marcar. Esta iglesia también tiene algo muy especial, donde Dios va a mostrar muchas de las veces la condición espiritual en la que está el hombre y la condición espiritual en la que está la humanidad, y juntamente en la condición espiritual en la que está la iglesia. Ciertamente que es lo que necesitamos: empezar a abrir nuestra mente, quitar todas ideas, todos aquellos conceptos que muchas veces nos fueron enseñados y que necesitamos nosotros discernir de una manera limpia, discernir con la conciencia, y que el Espíritu Santo nos hable. Y precisamente vamos a orar para que Dios nos ayude para poder entender lo que Dios nos quiere hablar con esta iglesia, y razonemos, entendamos y podamos comprender realmente el significado de lo que Dios le habló a esta iglesia en aquel entonces. Señor, hoy yo te doy gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, poder escudriñar tu palabra, analizarla, Señor. Pero ciertamente, Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a poderla entender, a comprenderla, a razonarla y bajarla a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, para poder vivirla, Señor. Ayúdanos, Señor, porque en estos tiempos, Señor, que estamos viviendo, es importante, Señor, saber los momentos, los tiempos y los sazones en los cuales, Señor, nos ha tocado vivir actualmente, Señor. Ayúdanos y que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, te lo ruego en el nombre de tu Jesús. Amén. Bueno, ¿dónde vamos a encontrar esta iglesia de Pérgamo? En el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17. Quiero que leamos, y conforme vayamos viendo, vamos a ir viendo algunas características de la iglesia, pero también vamos a ver unas características personales, características de en su momento que estuvieron viviendo, y características de aquella ciudad, para poder nosotros entender un poquito. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante, dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, las que también yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, aquí empieza Dios a marcar algo, y quiero que vayamos a la primera parte. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿A quién les está hablando? Ya hemos estado diciendo a quien Dios se estaba refiriendo aquí. El ángel era aquella persona que estaba al frente de la iglesia, al frente de aquel lugar, y se refiere a él, no sea al predicador, al pastor, al anciano o a los ancianos que estaban ahí. Y dice aquí: escribe al ángel, aquel representante, aquel que daba el mensaje, aquel que estaba hablando de parte de Dios, el que estaba transmitiendo la palabra de Dios. Por eso la importancia de que los ministros, que las personas que estén de frente
en un púlpito, en una congregación, realmente sean personas preparadas, personas que realmente, como dice la palabra, te tengan de buen testimonio, tanto de los de afuera como los de adentro. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios reflejaba ese mensaje a aquella persona. ¿Para qué? Para que fuera fiel en dar el mensaje, para que no transgiversara la palabra, porque ahorita te voy a decir el motivo. ¿Por qué? Porque es importante que el mensaje que se esté dando no se le quite la verdad, no se le trate de aminorar las situaciones, sino al contrario, que realmente el mensaje vaya como lo está mandando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente Él va a venir y va a tomar y va a dar cuenta de cada una de las cosas que cada uno de aquellas que están al frente de una iglesia estén haciendo o dejando de hacer. Y por eso la importancia de que realmente la palabra de Dios sea como Dios nos la está marcando. Y dice aquí más adelante, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Y dice quién, el que tiene la espada aguda de dos filos dice eso. ¿De quién se está hablando Dios? Fíjate cómo de alguna manera está hablando Dios, le está hablando primeramente a aquel que va a dar el mensaje, pero le está diciendo, yo me estoy presentando a ti de una forma especial. Yo soy aquel que soy el que tengo la espada aguda de dos filos. Y Jesús está diciendo y está dando referencia de la forma en cual va a venir y va a hablar y va a juzgar a su pueblo, a las naciones y a todos aquellos que son o no son cristianos. Quiero que por favor vayamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 17, para empezar a darnos una referencia de quién es el que está hablando, la importancia de la palabra, lo que implica la palabra y por qué necesitamos estar estudiando, necesitamos estar preparados, porque ciertamente dice Dios que Él va a venir, dice que va a venir con esa espada de doble filo. Efesios capítulo 6, versículo 17, Efesios capítulo 6, versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación, y fíjate lo que dice aquí, y la espada del Espíritu, que es ¿quién? La palabra de Dios. O sea, Dios va a venir ¿con qué? Con la palabra. ¿A qué? A juzgar a las naciones, a juzgar a las iglesias, a juzgar a todo aquel que se dice ser cristiano, pero ¿a través de quién? A través de la palabra, a través de lo que realmente es. Es por eso la importancia de que nosotros podamos tener una enseñanza clara, una enseñanza real, una enseñanza no transgiversada, una enseñanza no torcida, porque ciertamente cada uno de nosotros seremos realmente juzgados por aquella palabra. Y por eso la importancia de que cada uno de nosotros podamos tener un conocimiento de la palabra de Dios. Tristemente el día de hoy, ¿qué es lo que pasa? La gente no conoce la palabra de Dios, no tiene un conocimiento y son engañados fácilmente y son llevados, como lo veremos, por estratagemas, por cuentos, por historias que muchas veces se cuentan y la gente lo cree. Y eso es lo peor de las cosas. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y fíjate muy bien cuál es el significado de la palabra de Dios. Y discierne los pensamientos y las intenciones de ¿quién? Del corazón. Por eso Dios dice, yo a través de mi palabra, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a penetrar hasta lo más profundo, hasta aquella parte más escondida, hasta aquella parte que tú no que has ocultado durante mucho tiempo, aquella parte que tú crees que nadie sabe, aquella parte, aquellas situaciones, condiciones o actos o hechos que tú has hecho, yo los voy a discernir. Yo voy a estar ahí y yo voy a ver hasta la parte más profunda de tu vida. ¿Y con qué? A través de la palabra. Porque a través de la palabra voy a ver tus intenciones, voy a discernir por todo. Porque la palabra de Dios, cuando nosotros la estudiamos, nos habla claramente lo que es mentira. Y se va a basar en qué? En la palabra de Dios. Nos va a decir que es el robo y va a ser conforme a la palabra de Dios. Y si nos dice que es adulterio, es conforme a la palabra de Dios. Y si nos dice que estamos blasfemando, estamos torciendo la palabra de Dios, Dios nos va a juzgar ¿con qué?
con su espada, que es ¿quién? La palabra de Dios. Y ante eso nosotros no tendremos ninguna excusa. ¿Por qué? Porque no va a ser en base a tu condición, a tu pensamiento ni a tu idea. Por eso dice la palabra de Dios que para el hombre hay caminos que parecen rectos, pero que al final del camino, su camino es camino de muerte. Y tú puedes tomar la palabra, puedes tomarla y decir muchas cosas, pero la realidad es que ciertamente la palabra hay una verdad. Y si tú no tienes un conocimiento de la palabra y te quedas con ciertas ideas y con ciertos contextos, muchas de las veces tus emociones o tus sentimientos se van a dejar llevar por eso. Por eso la importancia de entender por qué. Porque cuando venga Dios va a juzgar ¿con quién? Con la palabra. Y nos va a decir, yo dije esto. Y como le dijo a Satanás, no nomás de pan comerás, sino de quién? De toda palabra que sale de quién? De la boca del Señor. ¿Por qué? Porque de esa manera va a juzgar Dios a través de quién? De la palabra, con esa espada que es cortante, que es una espada que va a llegar y va a penetrar hasta lo más profundo de cada uno de nosotros, donde va a discernir nuestra mente, nuestro corazón, nuestros actos y nuestros hechos. Y por eso debemos nosotros de tener ese conocimiento claro. Y es por eso que es importante que la palabra de Dios llegue a nosotros limpia, pura y sin manchas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a transgiversar la palabra, claro que sí. Podemos llegar a llevar a la gente a la emoción y al sentimiento. Y a través, como lo hemos visto a través de muchas iglesias, a través de ellos la gente ha abusado de ellos, ha abusado, les ha sacado el dinero, ha abusado aún de las mujeres, ha abusado de los hombres, ha violado a niños. Y hemos visto tantas aberraciones que hay y que han utilizado la palabra de Dios y las iglesias. Y qué triste que la gente no sabe discernir en lo que está pasando en sus congregaciones. Por eso la importancia de que nosotros tengamos un conocimiento claro de lo que Dios nos está hablando. Isaías capítulo 9, versículo del 9 en adelante. Isaías capítulo 9, versículo del 9 en adelante, dice aquí. Perdón, desde el 8 dice, el Señor envió palabra a Jacob, hablando a Israel, y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, dice, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que Él va a mandar la palabra ¿a quién? A todos los pueblos y a todas las naciones, y que de alguna manera, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a llevar a que nosotros podamos llegar a entender y comprender todo lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Y por eso dice aquí, y lo sabrán los pueblos, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón hablan. ¿Qué es lo que está diciendo? Muchas veces con altivez de corazón, con soberbia, los pueblos están hablando. Ahora vamos a trasladarlo a la iglesia y podríamos parafrasearlo de esta manera. El Señor ha enviado palabra ¿a quién? A la iglesia. ¿Para qué? Para que entiendan y comprendan, y los moradores de Samaria o del pueblo o del mundo con soberbia y con altivez de corazón hablan cosas diferentes a lo que Dios está marcando. Y si nosotros no podemos entender y poder comprender realmente que ciertamente en el corazón del hombre hay soberbia, en el corazón del hombre siempre se ha estado desviando, no vamos a poder llegar realmente a comprender la realidad de la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda la escritura hablando de la palabra, dice que es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Primeramente sí, para enseñarnos, para que no nos desviemos, para que podamos caminar un camino recto. ¿Y para qué más? Para redarguir, para decirte, te estás equivocando en esto, estás tomando mal el camino, no estás haciendo las cosas de forma correcta. Y más adelante, ¿qué nos está diciendo? Para corregir que nuestros malos caminos, nuestras malas intenciones, nuestros malos pensamientos, nuestras malas cuestiones o ideas o conceptos que el mundo nos ha querido hacer pensar. Y luego dice más adelante, para instruir en justicia.
Porque ciertamente, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para quién, para toda buena obra. Y si ciertamente, ¿qué es lo que dice Dios? Yo voy a venir a juzgar, y voy a venir a juzgar con la palabra, con la espada de doble filo. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan y comprendan y tengan la importancia realmente de entender, y que cada uno de ustedes tenga un conocimiento real de la palabra de Dios. Porque muchas de las veces se pueden estar hablando herejías, y como el pueblo no tiene conocimiento y como el pueblo no tiene la idea de lo que se está hablando, a todo dicen amén, a todo dicen sí, y ciertamente se van con esa idea y se van con esa falsedad. Pero ¿qué le está diciendo Dios al ángel, al mensajero, aquel que está enfrente de la iglesia? Yo voy a venir a juzgar. ¿Y voy a venir a juzgar con quién? Con la palabra, con la misma palabra que tú estás transmitiendo un mensaje. Y por eso la importancia de que tú tengas claro qué es lo que vas a decir, pero también el pueblo debe tener claro qué es lo que está recibiendo. Muchas de las veces, qué triste que hay muchos que se dicen ser cristianos y que jamás en su vida ni siquiera han leído una sola vez las escrituras, pero se sienten sabios, se sienten que tienen conocimiento, se sienten que saben y van a poder ciertamente discernir entre lo bueno y lo malo cuando no hay un contexto claro de la palabra de Dios. Pero Dios sí te va a juzgar. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dentro de esos 66 libros, Dios va a tomar cada una de estas palabras y te va a decir, dice aquí la palabra de Dios: no robarás, no mentirás, no levantarás falsos testimonios. Y a través de esa palabra, Dios va a juzgar a cada una de las iglesias. Y como muchas veces te lo he dicho, ¿quién es la iglesia? No son 4 muros, no es un edificio, son los que integran la iglesia de Dios. Cada uno de los integrantes es la iglesia. Y a esos Dios va a hablar, y a esos Dios va a tratar, y a esos Dios les va a confrontar, porque ciertamente, ¿para qué es la palabra? Para confrontarlos y para decirles realmente todas las cosas que se hicieron mal. Y por eso la importancia de que nosotros pudiésemos tener un conocimiento amplio de lo que es la palabra de Dios, para no equivocarnos, para no desviar nuestro camino y para no hacer cosas indebidas. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Dice de esta manera, Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Y de su boca, hablando de Dios, sale una espada aguda para herir con ella ¿a quién? A las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Con qué va a juzgar Dios a las naciones? Dice, ¿con quién? Que de su boca sale ¿quién? La espada, la palabra, con la cual nadie, absolutamente nadie, hablando de, es que esto nada más es para la iglesia. No, es para todos, sean o no sean iglesia. Dios va a juzgar a todos. Y por eso la importancia de realmente tener un conocimiento claro de lo que Dios nos está hablando, de tener un contexto claro de lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque serás juzgado a través de la palabra de Dios. Porque ciertamente toda la gente tiene un contexto de la palabra de Dios. Otra cosa es que estemos ignorando la palabra de Dios. Nos va a juzgar la envidia, nos va a juzgar el orgullo, nos va a juzgar la soberbia, nos va a juzgar el adulterio, nos va a juzgar cualquier otra cosa que tú tengas idea. Porque como vemos que va a discernir hasta lo más profundo de ti. Cosas que tú no quieres hablar, cosas que tú no has dicho, cosas que tienes ahí ocultas, Dios las va a discernir y no va a haber nadie que se oponga ante eso. Al hombre le puedes llegar a mentir, al hombre lo puedes llegar a ocultar todas las cosas, pero la realidad es que a Dios no le vas a ocultar absolutamente nada. Y por eso le empieza a decir, escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Aquel que tiene el poder de su palabra, aquel que va a juzgar con su palabra, ciertamente que lo que dice es el que habla y dice las cosas. Juan capítulo 7, versículo 24.
Juan capítulo 7, versículo 24 dice: y no juzguéis según las apariencias, sino juzgad, ¿qué dice? Con justo juicio. ¿Y dónde vas a tomar tu justo juicio? ¿A través de quién? De la palabra de Dios. No es tus ideas, no son tus conceptos. Porque yo puedo tener un concepto de las cosas y voy a juzgar conforme a mis conceptos o mis preceptos o a mi educación, a lo que me hayan enseñado. Pero ciertamente, ¿qué es lo que habla? Dice Dios, si vas a juzgar con justo juicio, es juzgar con quién, con base a un conocimiento claro de las palabras de Dios. Por eso Dios constantemente le decía, antes de que tú juzgues, quita la viga que hay de ti. ¿Para qué? Para que puedas ver claramente la paja que hay en tu hermano. Porque ciertamente eres bueno para ver lo que tiene el hermano, eres bueno para observar, eres bueno para estar tachando, para estar marcando, para estar observando, para estar diciendo, pero no estás viendo tú. Y tú juzgas a los demás, pero no te juzgas a ti mismo. Y ciertamente Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Como Dios es un Dios santo, va a juzgar a través de quién? De la palabra de Dios. Todo lo que hagas, todo lo que digas, todas tus intenciones, Dios las está discerniendo día y noche y te las va a hacer ver. Por eso dice la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, que las escudriñes, porque a vosotros os parece que en ella hay ¿qué? Vida eterna. Y ciertamente hay vida eterna, porque si las aplicamos y las vivimos, nosotros dice que vamos a ser juzgados a través de esa palabra. Y debemos de tener mucho cuidado cómo utilizamos la palabra de Dios. La claridad en la palabra de Dios es muy importante. Las religiones, ¿qué es lo que han hecho? Transgiversado y utilizado la palabra para influenciar a la gente y para llevarlos a grandes situaciones y grandes fracasos en su vida. Gente que ha sido llevada, y como tú lo has visto en tantas noticias, gente que se ha suicidado a través de la palabra. ¿Por qué? Porque son llevados por quién, por falsos apóstoles, falsos predicadores o falsos pastores. Y qué triste que cuánta gente haya muerto y que sigue habiendo, tanto en Sudamérica, Norteamérica, en nuestro país, en Europa, tantas gentes que se levantan diciendo que son realmente el Cristo, que son verdaderamente los ungidos. Y ahí va la gente, como no hay un conocimiento de la verdad, creen que esa es la verdad. Y ciertamente decían ahí que el conocimiento tiene poder, y sí. Porque si yo tengo un conocimiento, voy a tener el poder de decir no a lo que no es correcto. Voy a tener un poder de decir no a aquellas cosas que están equivocadas. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Al no haber un conocimiento y haber ignorancia, ¿sabes por qué tantos pueblos han sido engañados y han sido enfrascados y han llevado a la esclavitud y han sido llevados a tantas situaciones? Por la gran ignorancia que hay en ellos. Implantándoles ¿qué? Ideologías, implantándoles falsas creencias, implantándole cosas realmente que no convienen al ser humano. Y tú lo puedes ver. ¿Sabes qué? ¿En qué se basó, por ejemplo, Hitler? En la ignorancia de su pueblo. Y fíjate lo que puede llegar a ser un hombre, a llevar a un pueblo, a una nación, a una guerra en donde matar a tantos millones de personas y llevarlas a creencias, a ideas y a fundamentos. Y pudo mover un hombre a una nación y crear una guerra mundial y matar a millones de personas y llevar a aquellas personas a hacer atrocidades, a matar a miles de personas inocentes. ¿Todo por qué? Porque se decían que ellos eran la raza suprema y que los arios tenían que gobernar y dominar el mundo. Y todo fue llevado ¿por qué? Porque hay una gran ignorancia en las personas. Y el día de hoy está sucediendo. Ahora nomás trasládalo a las iglesias. ¿Sabes por qué hay tantas iglesias con tantos errores? Y llenas. Lo peor del caso es que ¿sabes qué? Es llena. Porque Hitler no movió a 100 personas, no movió a miles, movió a millones de personas a pelear por su ideología,
por sus pensamientos. Y el día de hoy está pasando y sucediendo exactamente lo mismo. ¿Cuánta gente se deja mover por un hombre, llevándolos al error, a la equivocación y peleando y fundamentándose en ideas no reales conforme a la palabra de Dios? Por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos la claridad de la palabra de Dios. Dice aquí en la segunda parte, Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tus tribulaciones, 13, Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? En esta parte, y fíjate la importancia de que podamos nosotros entender el lugar y las partes donde estamos viviendo. Dice, yo conozco tus obras, le está diciendo a la iglesia, yo conozco lo que estás haciendo. Pero ¿qué le estás diciendo? Y dónde moras. Y fíjate dónde le estaba morando, dice, donde está el trono de Satanás. Quiero que veamos un poquito el contexto de lo que era Pérgamo. Pérgamo era una ciudad que era una de las capitales más importantes de Asia. En esa capital estaba una de las bibliotecas más grandes del mundo. La primera biblioteca más grande del mundo, fundada o creada por Alejandro Magno, fue la que estaba en Alejandría. Y juntamente con eso, los griegos llevaron e hicieron otra segunda biblioteca que era la segunda más grande del mundo. Entonces, ¿qué había? Había un conocimiento grande, había muchas escuelas, había una gran preparación en aquel lugar, había mucho conocimiento. Ciertamente, ¿qué es lo que pasa? Dice aquí que en este libro, que era un centro intelectual, un centro cultural bastante grande. Pero eso, el que tuvieran un conocimiento del mundo, conocimiento de la sociedad, los hacía ciertamente todavía peores por lo que ellos creían que era lo correcto. Porque en aquel entonces tenían tenían grandes templos dedicados a Zeus, y dentro de esos templos dedicados a Zeus había una gran idolatría, y ellos creían que lo que estaban adorando era lo más correcto. Y ciertamente que lo que había ahí dentro de esos templos, había mucha prostitución, había situaciones muy difíciles. Ellos, para hacer las adoraciones a sus dioses, hacían orgías, hacían cosas tremendas. Por eso dice Dios que estaban sentados, que estaban donde estaba el trono de Satanás. O sea, era un lugar realmente difícil, un lugar donde realmente era complicado, un lugar lleno de soberbia, un lugar lleno de adulterio, un lugar lleno de orgullo. Por eso le decía que estaba ahí el trono de Satanás. Pero fíjate qué es lo que le está diciendo a la iglesia: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está la mayor perversión, donde la gente cree que tiene mejor entendimiento, donde la palabra de Dios es difícil predicarla, donde es muy complicado hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente, ¿qué es lo que decía? Yo tengo conocimiento, yo tengo el entendimiento, yo tengo las mejores escuelas. Y dice aquí más adelante: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios? Que a pesar de todo lo que estaba, había gente que retenía la fe, que retenían su nombre, y sin importar, ellos primeramente ponían el nombre de Dios por adelante. Y muchas de las veces, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí la palabra de Dios? Que a pesar de que muchas veces en la sociedad que nosotros vivamos, aún a pesar de que la gente tenga mucho conocimiento, tenga mucho entendimiento, como ahora en la actualidad, ¿qué es lo que hay? Hay universidades, hay escuelas, hay preparación, hay muchas cosas, pero eso no impide que realmente tengamos un concepto claro de la verdad. Porque sí, porque ¿qué enseñan las escuelas? Todo lo contrario a lo que es Dios. Y tú lo puedes ver ahora, ya desde la primaria, ya a los niños les están enseñando aberraciones, cuestiones sexuales tremendas, están enseñando en las universidades que Dios no existe, que todo fue hecho a través de un boom, que todo tiene un porqué de una situación que haya pasado, que llegó un asteroide, que llegó y golpeó la tierra y se hicieron los mares, y después de cierto tiempo hubo una evolución y luego salió aquel pececito, aquel animal unicelular, y luego
fueron creándose otros y hay una serie de situaciones que han creado. Y eso es lo que inculcan en las escuelas. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Realmente la gente que tiene esa convicción clara, sin importar dónde vivan, dónde estén, aunque estés en medio de la prostitución, aunque estés en medio de la soberbia, aunque estés en medio de aquella gente que se droga, que se emborracha, que está diciendo gente que realmente retiene la palabra de Dios. Y muchas de las veces tú vas a estar dentro de tu comunidad, en aquel lugar donde si sales, ¿qué es lo que ves? Alcoholismo, drogadicción, ves situaciones de homicidio, situaciones fuertes. Y podríamos decir que muchos a lo mejor podrían estar viviendo donde está el trono de Satanás. Y no porque tú lo hayas deseado. Ciertamente esta iglesia no se puso ahí porque lo haya deseado, sino porque ciertamente la palabra de Dios se va expandiendo. Pero muchas de las veces podemos estar nosotros en esta situación, donde está el trono de Satanás. Ahí tenemos que levantar la palabra de Dios y seguir adelante. Fácil, estos hombres no se la llevaban fácil. Por eso dice aquí, habla de Antipas, dice mi testigo fiel que fue muerto entre vosotros. ¿Quién fue Antipas? Fue uno ciertamente discípulo que fue muerto y que fue asesinado. Dice la historia que aquel hombre se hizo un becerro y dentro de ese becerro se colocó a Antipas y luego le encendieron fuego. Imagínate aquella persona allá adentro con el calor, fundiéndose. Imagínate el dolor tan tremendo que debió haber sufrido aquella persona. Pero ¿qué pasó? Retuvo la palabra de Dios a pesar de lo que ya hacían. Y por eso menciona Antipas, porque ciertamente el martirio que sufrió aquel hombre fue tremendo. ¿Todo por qué? Por retener la palabra de Dios, por retener su fe. Y ahora actualmente no nos ponen y no nos han quemado y no nos han llevado a esas situaciones. Pero ¿qué es lo que pasa ahora actualmente? A veces por el temor del rechazo, por el temor de no ser aceptados, muchas veces nos adaptamos a las gentes, nos adaptamos a lo que está pasando y no somos luz en medio de la oscuridad, no somos sal en medio de aquel mundo que se está consumiendo en su maldad. Por eso dice la palabra de Dios que en estos tiempos posteriores la maldad se multiplicaría. Pero nosotros necesitamos seguir siendo luz en medio de aquel lugar, de aquellas partes. Y aquellos no negaron, sino al contrario se mantuvieron firmes ante la palabra de Dios. Se mantuvieron firmes a sus convicciones, a tener clara esa parte, a tener esa claridad de lo que Dios está mandando. Mateo capítulo 10, versículo 33. Mateo capítulo 10, versículo 33. Y dice aquí, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, dice Dios que dice, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El retener la palabra de Dios, ciertamente, ¿qué te va a hacer? Que tengas enemigos de este mundo, pero ¿qué es lo que dice Dios? Si tú ante toda esa sociedad, aunque estés en medio del trono de Satanás, si tú me niegas delante de ellos, yo te voy a negar delante de mi Padre, porque no has retenido la fe, porque no has retenido el buen testimonio, porque no has retenido realmente esa convicción de estar juntamente conmigo. Y ciertamente que es lo que dice Dios, y cualquiera, hablando seas o no seas cristiano, aquel que se dice y que no lo es, y que dice cualquiera que me niegue delante de los hombres, no importa lo que estés viviendo, no importa la situación que estés pasando, no importa en la sociedad o en la comunidad que estás viviendo, no importa en la escuela en la que tú estés, no importa en la posición en que tú estés. Porque si tú niegas a Cristo, dice que Cristo te va a negar ¿con quién? Con su Padre. ¿Y qué va a haber?
consecuencias de que te está diciendo que tú no eres un hijo verdadero de Él y que ciertamente no estarás en el reino de los cielos, sino que estarás en algún lugar diferente en el cual ya hemos hablado en enseñanzas anteriores. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12 dice aquí, si sufrimos, dice aquí, si sufrimos también reinaremos con Él. Y fíjate aquí, si le negaremos, Él también, que dice, nos negará. Dice aquí, si sufrimos, ¿qué es lo que va a pasar? Reinaremos con Él. Pero también nos da una sentencia. Si nosotros le negamos, Él también, ¿qué? Nos negará. O sea, fíjate cómo de alguna manera la palabra de Dios nos empieza a hablar y nos empieza a decir realmente el camino de Dios, el caminar juntamente con Dios no es sencillo, porque muchas veces estarás dentro o estarás parado junto al trono de Satanás, donde la perversión, la maldad, todas aquellas cosas que Satanás ha creado en este mundo serán las que estarás juntamente con ellos, pero no por eso te vas a contaminar y no por eso vas a estar viviendo dentro de ellos. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que dicen que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Te lo vuelvo a repetir, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La importancia de tener un conocimiento de la palabra es precisamente para evitar esto, porque se introducirán encubiertamente ¿qué? Maestros, e introducirán ¿qué? Herejías. Y aún esas herejías, ¿qué es lo que van a hacer? Que neguemos al Señor. Tú vas a decir, pero es que ¿cómo? ¿Cómo estando en la iglesia voy a negar al Señor? ¿Cómo estando en aquel que transmite la palabra a través de las escrituras? ¿Cómo es posible que yo esté negando a Dios? Pero la realidad es que estarán introduciendo ¿qué? Herejías, cuestiones y fábulas y situaciones que realmente no son reales, y por eso dice Dios, y llevarán a muchos, y dice más adelante, y muchos seguirán en el 2:2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. Será el camino de Dios, va a ser blasfemado. Y dice aquí en el 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con la palabra fingida. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Muchas de las veces, ¿sabes de dónde salen todas las blasfemias, todas las herejías? A través de las iglesias, a través de aquellos falsos maestros, a través de aquellos falsos pastores o falsos profetas o falsos instructores o lo que tú quieres hablar de hombres que están al frente, diáconos, ancianos, como tú lo quieras llamar. Hombres que ciertamente llevarán a los hombres aquellas disoluciones, aquellos caminos, aquellas situaciones blasfemando que el camino de la verdad. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no nomás que se para aquel hombre llevando aquellas mentiras, sino que todo el pueblo, todas aquellas gentes que están ahí en lugares donde ciertamente tú los puedes ver en las noticias, han llenado estadios, han llenado lugares, teatros, eventos, siguen caminando juntamente con aquellos hombres. Y creen que están caminando sobre la verdad y los aplauden y se despojan de su dinero para dárselos.
Hay cuánta gente hay, telepastores que hablan a través de la televisión y diciendo, hoy tuve una visión y hoy si ustedes me dan su dinero, hoy Dios los va a multiplicar. Y está la gente, mira, dando y dando y dando y dando dinero, creyendo que están comprando la voluntad de Dios. Y a Dios no se compra. Pero sí que lo que vemos, aquí la palabra de Dios nos está reflejando los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Tiempos que realmente son difíciles y complejos. Juan capítulo 4, versículo 9. ¿Cuál es la condición que verdaderamente debemos de tener los hombres? Jesús no le importó a dónde ir, ni quiénes eran, porque Jesús iba y transmitía la verdad a los hombres. Juan capítulo 4, versículo 9 dice: Jesús iba caminando y dice que encontró con una mujer samaritana y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí a beber? Que yo soy mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. En aquel entonces había un pleito, un problema, una dificultad entre judíos y samaritanos, diciendo que unos tenían la verdad y otros tenían la verdad. Pero ¿qué hizo Jesús? Al saber el error de quién, de aquellos samaritanos, ¿qué fue? Se acercó, no se escondió, no se ocultó, no dejó de llevar la palabra de Dios, sino que fue con aquella persona. Por eso aquella persona se sorprendió y le dijo: ¿cómo es posible? A ver, si entre judíos y samaritanos no nos hablamos, porque cada quien dice tener su verdad, porque cada quien dice que tiene a Dios, al Dios verdadero. ¿Por qué vienes tú hacia nosotros? ¿Por qué vienes tú y nos hablas? Y ciertamente si tú empiezas a leer todo el contexto, que le dice que ella le va a dar agua, pero Jesús viene a darle agua viva. Y le empieza a dar una serie de explicaciones. ¿Por qué? Porque los empieza a sacar de su error. Estaban equivocados, sí. Estaban en el error, sí. Pero Jesús no los dejó en el error, sino que Jesús fue y les habló. Y ciertamente, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ante todas las aberraciones que hay, ante todas las cuestiones, necesitamos nosotros hablar la verdad, no dejar a la humanidad en ese error. Por eso nosotros necesitamos ser esa luz en medio de las tinieblas, ser sal en medio de este mundo. ¿Por qué? Porque así como la samaritana, ellos decían tener la verdad. Y el día de hoy, ¿cuántas religiones dicen tener la verdad? Pero la realidad es que cuando tú los ves y los analizas, muchos de ellos están equivocados. ¿Y es que están haciendo? Introduciendo herejías en sus vidas. Hechos capítulo 21, versículo 13. Hechos capítulo 21, versículo 13. Aquí, ¿qué es lo que nos está hablando Pablo? Ciertamente a Pablo le habían profetizado y le habían dicho unos hombres, y le habían dicho: aquel de que pertenece a este cinto será muerto y será sacrificado. Pero ve el contexto de Pablo. O sea, Pablo, como de alguna manera la gente le lloraba y le decía: no subas porque te van a matar, no vayas a ese lugar porque ya te profetizaron que vas a morir. Y fíjate cómo Pablo tomó aquellas cosas, cómo Pablo, al saber aquella circunstancia que al subir a aquel lugar iba a ser muerto, dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén. ¿Por quién? Por el nombre de quién, del Señor Jesús. Independientemente de todo lo que le habían dicho, de todas las cosas que es lo que estaba haciendo, él dijo: yo voy a subir adelante y no me voy a echar para atrás, sino al contrario, voy a permanecer firme en lo que en lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque ciertamente
yo voy a estar buscando lo que dice Dios. Y vamos a leer un poquito el contexto ahí en mismo Hechos capítulo 21 versículo 9, dice aquí, hablando de aquel, perdón, desde el 8, el otro día saliendo Pablo, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea, y entrando a la casa de Felipe el evangelista, dice que era uno de los siete, dice, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendieron a Judea, y un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y fíjate lo que hicieron las gentes. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Y ahí viene la respuesta que le dijo. O sea, entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él tenía clara su convicción. Él dijo: no importa lo que van a hacer conmigo, sé con lo que me acabas de decir que voy a morir. ¿Y qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros si realmente tomamos la posición como Pablo? Sabemos que este mundo está sentado en el trono de Satanás. Las blasfemias, las herejías, qué es lo que está pasando ahorita, la prostitución, la homosexualidad, como tantas cosas que están surgiendo. Y pararte por la verdad, realmente decirle a aquel hombre homosexual, a aquella persona que está educando, a aquellas situaciones que están yendo, y confrontar a aquellas iglesias, ¿qué es lo que estás buscando? Lo mismo que Pablo. Que seas apedreado, hablando literal, que seas expulsado, que te boten a un lado, que te desprecien. Pero ciertamente, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice: ¿por qué estás rogando? ¿Por qué me estás llorando? ¿Y por qué me contrista en mi corazón? Yo de todos modos sé lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer las cosas. Por eso cuando Jesús dijo Jesús dijo: a lo mío vengo, que él sabía perfectamente lo que iba a hacer, y los míos no me quisieron escuchar, pero él tenía una convicción: yo vengo a hacer lo que Dios, mi Padre, me ha mandado. Y él dijo: yo a lo mío vengo, y los míos no me quisieron escuchar, hablando del pueblo de Dios. Pero él tenía clara la convicción, él sabía a lo que venía. ¿Y qué es lo que el día de hoy quiere Dios? Que tengamos una convicción clara, que realmente seamos claros con las cosas que Dios nos está mandando, que tengamos esa claridad. ¿Por qué? Porque ciertamente, como muchas veces decimos, aquellos cristianos de papel o cristianos de chocolate o cristianos como de cristal, como tú los quieras llamar, el día de hoy con cualquier cosa se quebran, con cualquier cosa se derriten, con cualquier cosa se les hace difícil. Apenas empiezan a pasar las pruebas y no, ya no voy a ir, no, ya no voy a asistir, ay, es que mira esta situación, mira, es que esta problemática, y luego empezamos a flaquear, luego empezamos a dejar de asistir, luego empezamos a ver todos los contras que están. Es que ya no voy a seguir a Dios, ya no voy a caminar, es que todo me es difícil, es que mira, todas estas situaciones se ponen en mi contra. Y qué triste que el día de hoy ni siquiera llegamos a eso, como Antipas, que lo metieron en aquel lugar, como aquella persona que hablábamos la semana pasada, que también fue llevado y fue muerto en la hoguera. ¿Y cuántas veces nosotros ni siquiera hemos llegado a esa situación? Ni siquiera hemos podido pasar como Policarpo. Pablo, sabemos perfectamente que cuando subió fue entregado y fue llevado, y al final lo decapitaron. Pero él estaba dispuesto. Y te voy a decir que era una de las cosas más tristes. El día de hoy no estamos dispuestos a nada.
a morir o a sufrir por nada. Dice aquí más adelante, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel. ¿Quién era Balac? ¿Quién era Balaam? Quiero que vayamos rápido al libro de Números, capítulo 22, versículo 15. Números, capítulo 22, versículo 15, para que entendamos un poquito. Y volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron así a Balac, hijo de Zippor: te ruego que no dejes de venir a mí, dice, porque sin duda te honraré con mucho y te haré todo lo que tú me digas. Ven pues ahora y maldice a este pueblo. ¿Qué le estaba diciendo aquí Balac, perdón, le estaba ofreciendo dinero, riquezas y una mayor posición económica. Y le estaba diciendo, porque sin duda te honraré mucho y te haré todo lo que tú me digas. Ven pues ahora y maldice a quién, a este pueblo. ¿Qué es lo que está pasando ahora actualmente en las iglesias? Ahora, más que predicar del pecado, más que predicar de la verdad, están predicando sobre la prosperidad. ¿Y sabes qué es lo único peor? Que el único que prospera es el pastor o el predicador. ¿Por qué? Porque están exprimiendo a todas aquellas ovejas, están exprimiendo a aquellos congregantes que desgraciadamente en su ignorancia han querido estar bien con Dios y dicen que si dando el dinero, piensan que van a estar bien con Dios. Y la iglesia de la prosperidad ha crecido tanto actualmente. Y como te lo he dicho, tú lo puedes ver hasta en la televisión, ahí sale gente ahí predicando y hablando, y cómo empiezan a decirte, no, es que Dios te va a dar, y ahí va la gente poniendo su dinero. ¿Y qué está expresando Dios? Ahora el día de hoy, como lo hemos visto en los versículos anteriores, han engañado a la gente. Y ahí va la gente creyendo que con el dinero se compra la bendición, creyendo que el dinero compra la salvación, creyendo que el dinero lo es todo. Pero la realidad es que la palabra de Dios está diciendo que a estos hombres estás reteniendo a aquellos que están queriendo comprar la bendición, queriendo comprar la salvación. Y tengo contra ti esto, ¿sabes por qué? Porque había gente que estaba enseñando. Y dice aquí dice más adelante que ciertamente aquellos hombres eran hombres que eran malos, malvados y eran hombres perversos. Y dice aquí más adelante, dice que los enseñaban a comer sacrificadas y a los ídolos y a comer, ¿qué dice? Fornicación. Y dice, y también tienes aquí a los nicolaitas que retienen la doctrina, perdón, y también tienes a los que retienen la doctrina de quién, de los nicolaitas, la cual, la que yo aborrezco. Esta enseñanza enseñaban a quién, a la gente a llevarlos al error. O sea, ¿qué te decían en pocas palabras? Puedes llegar a pecar un poquito y no pasa nada. Mientras vayas y peques, bueno, ya adulteraste, no, ya robaste, no, ya mentiste, pues bueno, no, es cosa mínima, ve y otra vez haz las cosas y sigue, que al cabo pues no pasa nada, Dios te va a perdonar, siempre Dios va a ser bueno, nunca la ira de Dios va a recaer sobre ti, hagas lo que hagas, peques y vivas una vida de pecado, siempre vas a tener perdón de Dios. Y eso es lo que le decían, por eso en el contexto que cuando veíamos la iglesia de Éfeso, aquel hombre que hizo, se apartó de Dios, se apartó de los apóstoles, porque no le gustó la palabra de Dios, porque no le gustó lo que estaba diciendo, porque como veíamos que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que llega y penetra hasta lo más profundo y discierne hasta lo más íntimo del corazón y de nuestras mentes. Y el día de hoy la gente sigue andando y sigue llevando y quiere llevar una doble vida, con un pie en el mundo y con otro pie en el cristianismo. Y creen que van a ser salvos. Y creen que Dios los va a perdonar. Y creen que vamos a poder blasfemar el nombre de Dios una y otra y otra y otra vez. Y que vamos a poder pisotear la sangre de Cristo cuantas veces sea necesaria. Y que Dios nos va a perdonar sí o sí.
Porque esa es la otra cosa que están enseñando. Dios te va a perdonar independientemente de lo que seas. Dios te sacó de la borrachera, pero vuelve a sacar en la borrachera. No te preocupes, tú ya eres salvo, por siempre salvo. No importa que otra vez estés cayendo en la droga, siempre vas a ser salvo, porque como ya aceptaste a Cristo en tu corazón, ya vas a ser salvo por siempre. Y qué tonterías. Y la gente lo cree y dice, bueno, pues si me lo dijeron, pues yo siempre por siempre soy salvo. No importa que sea un ratero, no importa que sea un alcohólico, no importa que sea un drogadicto, siempre Dios me va a salvar independientemente de lo que yo haga. ¿Y qué más lejos de la realidad es eso? Porque ciertamente todos vamos a ser juzgados. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice aquí, pues hablando palabras infladas y vanas, se dicen con concupiscencias de la carne y disolución a los que verdaderamente habían oído, habían oído de los que viven en error. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de lo que viven en error. Y ciertamente, ¿qué es lo que dice el 19? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por algún hecho porque es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Que muchas de las veces nosotros ciertamente vamos a ser llevados por palabras infladas, vamos a ser seducidos por nuestras propias concupiscencias de aquellos que habían salido del error. ¿Cuánta gente ciertamente ha salido del error? Y muchas de las veces, ¿qué es lo que hacen? Por personas que llegan con palabras infladas, por palabras que ciertamente endulzan el corazón y endulzan el oído, son llevados al pecado nuevamente. Aquellos que ya habían salido del error nuevamente son llevados a través de ¿quién? De sus propias concupiscencias. Y ciertamente que nosotros somos atraídos de nuestras propias concupiscencias. ¿Por qué? Porque no estamos arraigados a Dios, porque no estamos apegados a Dios, porque hacemos lo que nosotros queremos, no nos gusta tener estar bajo el dominio de Dios. Y nos dejamos llevar bajo el dominio de nosotros mismos. Y dice ahí mismo en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, como les decía, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor de los que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia, dice, harán mercadería de vosotros como palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios? Empieza a ver, si tú empiezas a leer todo el contexto de este capítulo, cómo Dios va a llevar al castigo a todas aquellas personas. Y ciertamente, ¿qué nos está diciendo? Aquellas personas llevaron un camino equivocado. Y fíjate lo que dice aquí en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque les aconteció lo del verdadero proverbio: el puerro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y dice aquí, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Porque de antemano el juicio y la sentencia de Dios ya está sobre ellos. Es por eso
que debemos nosotros de tener cuidado de ni caer en un extremo del legalismo, pero tampoco llegar a caer en el extremo del libertinaje. Y muchas de las veces nosotros queremos llegar a excusarnos en el exceso de libertinaje, pero muchas veces caemos en el exceso de legalismo, que para todo es malo, que todo es incorrecto, que no podemos hacer nada, y llegamos a un legalismo tal que ciertamente llegamos a ser, como dice la palabra, sepulcros blanqueados, que nada más vivimos las apariencias, pero nuestro corazón por dentro está podrido, está muerto. Y por eso Dios nos llama y nos marca a que no vivamos esa parte, ni que seamos totalmente legalistas y que no vivamos tampoco en un libertinaje y que tomemos la palabra de Dios como excusa para pecar, sino que realmente vivamos conforme lo que marca la palabra de Dios y que de ahí no nos movamos y que tengamos una convicción clara de lo que realmente Dios nos está diciendo y nos está hablando. ¿Para qué? Para poder llevar vidas dignas delante de Dios, para llevar vidas rectas delante de Dios, para no desviarnos del camino y para no apartarnos de la recta y palabra buena de Dios. Judas capítulo 1, versículo 4. O Judas 4, porque este nomás tiene un solo capítulo. Dice aquí: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes, dice aquí, habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice aquí? Que entrarán encubiertamente. ¿Para qué? Para que son hombres impíos que convierten en libertinaje, ¿quién? La gracia de Dios. Tanto un extremo como otro extremo, dice la palabra de Dios, que es incorrecto. Juan capítulo 16, versículo 11. Juan capítulo 16, versículo 11 dice: y del juicio, por tanto, al príncipe que es de este mundo, ha sido ya juzgado. Nos está hablando que ya Satanás ha sido juzgado y juntamente todos los que con él caminan y le siguen a él. Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 2, perdón. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, muchas de las veces nosotros fuimos sacados de ese lugar, pero muchas veces seremos nuevamente atraídos por nuestras propias concupiscencias y nuevamente caeremos a ese lugar. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Dice aquí en el 13: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice que estés firme. Dios, ¿qué es lo que busca? Que cada uno de nosotros realmente nos mantengamos firmes, pero que tengamos claro lo que estamos pasando, lo que vamos a vivir, lo que nos va a conllevar todas aquellas cosas, para que tengamos claro la verdad y la realidad de este mundo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice aquí: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Y aquí empieza a ser ciertamente a manifestar todo lo que va a llegar a pasar en nuestros días.
Y por eso cada uno de nosotros debemos de tener claro y tener una convicción real. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16 le dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nuevamente, ¿qué le llama a Dios a esta iglesia? Al arrepentimiento, a que entienda todo lo que están haciendo, a permitir las herejías dentro de sus enseñanzas, a permitir los falsos profetas, a permitir a todas aquellas condiciones. Sí, estaremos en medio de un mundo, rodeado en medio del trono de Satanás, en medio de la maldad, en medio de tanta crueldad, como lo hemos estado viendo. Y eso no lo vamos a quitar y no lo vamos a sacar. ¿Por qué? Porque ciertamente la palabra de Dios se va a cumplir. Y no porque oremos, Señor, es que esta maldad ya se acabe, se va a acabar. No, porque la palabra de Dios debe de tener clara, se va a cumplir, te guste o no te guste. Te parezca o no te parezca, la palabra de Dios se va a cumplir hasta el último punto, hasta la última coma, como dice, hasta la última tilde se va a cumplir. Y como dice la palabra de Dios, esta maldad se irá multiplicando, claro que sí, y cada vez va a ser peor. Y como más adelante, cuando empecemos a ver los sellos, cuando empecemos a ver las copas, cuando empecemos a ver cada una de las cosas, vamos a empezar a entender que vamos a vivir aquella etapa donde vamos a estar juntamente con ellos. ¿Por qué? Porque hoy yo sufro el calor, porque hoy yo sufro las inundaciones, porque hoy yo sufro la maldad, porque hoy sufro todo lo que está pasando a mi alrededor. Y ciertamente uno de mis principales motivos de oración es: Señor, guárdame de la maldad que está pasando, Señor, guárdame de todas estas situaciones que están sucediendo, porque ciertamente no me vas a sacar, porque yo sé que no voy a salir de este mundo, pero mi mayor preocupación no es convertirme a ellos, sino que ellos se conviertan a mí. Y entiendo esta parte, Señor, que ciertamente al estar en este mundo y al yo pararme por la verdad, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener muchos enemigos en este mundo. Y ciertamente me van a odiar, me van a despreciar, me van a querer sacar de muchos lados y no voy a estar con nadie. Y mi único refugio, ¿cuál debe de ser? La iglesia. Es el lugar en donde deben estar aquellos que entienden mi padecimiento. ¿Por qué? Porque deben estar padeciendo lo mismo que yo, porque deben estar pasando lo mismo que yo. Pero no por eso, a pesar de todo, yo me voy a echar para atrás, como dijo Pablo. ¿Por qué lloran? ¿Por qué se acongojan? ¿Por qué sufren? Yo sé lo que tengo que vivir, yo sé lo que voy a pasar, yo tengo una claridad de las cosas. Y Pablo subió a Jerusalén y fue muerto. Y sabía que iba a pasar esto. Y por eso la advertencia a Dios: sí, hay muchos que introducirán herejías, que introducirán falsas enseñanzas, falsos conceptos. Y por eso debes de estudiar y prepararte en la palabra de Dios, de tener un contexto claro de lo que se va a venir. Porque muchos, le puedo llegar a preguntar a muchos que se dicen ser cristianos, ni siquiera saben en los tiempos en los que estamos viviendo. Y no estoy hablando de los tiempos físicos o los tiempos meteorológicos, sino el tiempo espiritual en lo que estamos viviendo. Y muchas veces no entendemos que lo que vemos físicamente se refleja espiritualmente. Y muchas veces te preguntas: ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y aquí lo peor o la mayor situación es que ni siquiera sabemos dónde estamos parados. Por eso la enseñanza de las iglesias, por eso lo que Dios está hablando, por eso lo que Cristo nos quiere mencionar. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no siquiera sabemos. Ya en su momento, la otra parte de la enseñanza que habla del maná y de la piedrecita blanca, ya es una enseñanza bastante larga. También poder llegar a entender que en su momento, en una oportunidad, lo daremos. Pero la realidad es: ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vas a hacer tú? Dios te está advirtiendo: sí, yo sé que estás en medio del trono de Satanás. Sí, sé que tus amistades, sé que tu trabajo, sé que donde tú estás, precisamente todo
está llena de robo, blasfemias, adulterios, borracheras, drogadicción. Dios lo sabe. Antipas lo mataron, Policarpio lo mataron, a los apóstoles los mataron, a Esteban lo apedrearon. ¿Todo por qué? Por pararse por la verdad. Hoy tú sabes la verdad. ¿Estarás dispuesto a pararte por ellos? Recuerda que el que va a venir a escudriñarte y el que tiene la espada de la verdad es Cristo. Y Él es el que te va a escudriñar y el que te va a juzgar. Cerremos nuestros ojos. Señor, yo te doy gracias, Señor, por las advertencias, Señor, que tú das a tu pueblo y a tu iglesia, Señor. Ciertamente, Señor, tú no quieres que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, pero tampoco quieres que tu iglesia se pierda. No quieres que se desvíen y que cuiden mucho, Señor, sus enseñanzas, que cuiden, Señor, su conocimiento y el entendimiento para no desviarse, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder guardar aquella palabra sana, la sana doctrina en medio de nosotros, Señor. Y que esta sana doctrina no sea transgiversada, que no sea llevado, Señor, por aquellos que lleguen a introducirse en medio de tu pueblo, Señor. Yo te ruego que tú nos ayudes y que tu Espíritu Santo, Señor, siempre nos acompañe para que tú nos redargullas, nos guíes, Señor, y nos enseñes todo aquello que es tu palabra y que es la verdad, Señor. Respáldanos y ayúdanos en todo lo que tengamos que hablar y lo que tengamos que hacer, Señor. Todo te lo pido en el nombre de tu Jesús. Amén. Estamos despedidos y para la siguiente semana, si Dios nos lo permite, estaremos viendo la otra condición de la iglesia. Ciertamente son muchas cosas las que debemos de llegar a entender y posteriormente estaremos viendo los juicios de Dios hacia las naciones. Gracias y que Dios los acompañe y hasta pronto.